Bienvenidos. Hoy vamos a escuchar un relato que redefine la frase "el favorito en las apuestas", porque les voy a contar la historia de una noche en la que la élite del boxeo profesional subestimó las garras, el corazón y sobre todo la estatura de un guerrero mexicano. La noche en la que el invencible, el superdotado, el bicampeón se encontró de frente con la cruda realidad. Primero hablemos del aura. De un lado del cuadrilátero estaba Robeisy "el Tren" Ramírez, el flamante campeón cubano. Robeisy no era un boxeador cualquiera, era una joyita forjada en la mítica Escuela Cubana del Boxeo Amateur, una fábrica de campeones que domina las medallas olímpicas con una cadencia casi aburrida. Sus credenciales hablaban por sí sola: oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y 4 años después en Río de 2016, un currículum que solo poseen las leyendas. Cuando el Tren desertó de Cuba para ingresar al profesionalismo, lo hizo con la etiqueta del predestinado, con la certeza de que su técnica depurada, su velocidad de manos y también de piernas, como así también su inteligencia en el ring, lo llevarían a la cima sin escalas. Su salto a las filas rentadas, si bien tuvo un tropiezo inicial que le sirvió como un mero recordatorio de que no era vulnerable, porque no es el único amateur doble medallista de oro olímpico que le ocurriría esto, también tuvo un ascenso meteórico. Robeisy Ramírez en 2023 se coronó como campeón mundial del peso pluma de la OMB, consolidando su estatus como el hombre a vencer en las 126 libras. En su mente y en la de todos los expertos, su reinado apenas comenzaba. La siguiente defensa del título estaba pautada para diciembre del 2023 en el Caribe, específicamente en Florida, el epicentro de la comunidad cubana en Estados Unidos en cuanto a boxeo se refiere. Un lugar pensado para hacer su pasarela, su fiesta, su sitio, donde la figura de campeón indiscutible sería aún más grande. Y para la defensa había que buscar un rival que era la ilusión de competencia, pero que aún así le garantice victoria, un escalón más, un nombre en el récord y un oponente que no represente un riesgo real en una primera medida. Y la mirada se posó en un boxeador alto, larguirucho, invicto sí, pero desconocido para el gran público y sin una posición decente hasta ese entonces, un mexicano de Zapopan, Jalisco, con un apodo que sonaba más a broma que amenaza: el Divino Espinosa. Rafael "el Divino" Espinosa llegaba a esta pelea con un récord de 23 victorias, 0 derrotas y 19 triunfos por la vía rápida, números sólidos sin duda, pero ¿contra quién? Su carrera se había desarrollado en el circuito mexicano, lejos de los reflectores mediáticos de los Estados Unidos. No había enfrentado a nombres de la talla de Robeisy Ramírez, que hasta ese entonces había dominado incluso en el amateurismo. Para los promotores y los apostadores, Espinosa era el manual del rival casi perfecto, invicto para vender la pelea, mexicano contra cubano y sin experiencia de campeonato necesaria para poder poner en peligro al cubano. Espinosa, con casi 30 años en ese momento, era un peso pluma inusualmente alto con 1,85 centímetros de altura y un alcance que superaba al del cubano. Sin embargo, su estilo, si bien aguerrido, se percibía como demasiado elemental para la maestría técnica de Robeisy. La narrativa estaba escrita: el mexicano haría un papel digno, mostraría coraje e intercambios que podrían ser interesantes, pero como es la costumbre en el boxeo azteca, sería neutralizado por el boxeo de alta escuela de un campeón olímpico. Era el guión perfecto para reafirmar el reinado del campeón cubano. El día de la pelea, el 9 de diciembre del 2023, la atmósfera en Florida estaba cargada de expectación, pero la tensión real era unidireccional, porque nadie dudaba de Robeisy Ramírez, y las apuestas lo confirmaban. Era un favorito no claro, sino abrumador, con cuotas que lo colocaban a una distancia sideral de Espinosa, casi un 9-1, y las proyecciones eran de un triunfo cómodo, probablemente por decisión unánime, o, si el Tren pisaba el acelerador, un knockout en los asaltos finales. Pero el boxeo, y sobre todo el boxeo con un mexicano involucrado, tiene un alma propia, una inclinación por lo dramático y lo inesperado. Desde la campaña inicial la pelea se salió del guión. Robeisy con su guardia zurda y su boxeo elusivo empezó a medir y conectar con precisión de un reloj suizo. Su velocidad era evidente, sus golpes cortos y sus ángulos encontraban la marca, pero el Divino no estaba allí para hacer un simple sparring. Espinosa era consciente de su envergadura y comenzó a soltar un volumen de golpeo alucinante. No era un estilista, pero era un guerrero de presión constante. Se adelantaba, lanzaba combinaciones largas, buscaba abrumar al cubano con una tormenta de puños. Robeisy, confiado, navegaba la presión, contragolpeando con maestría y haciéndole pagar a Espinosa cada error. Los primeros asaltos fueron en su mayoría para el campeón, quien demostraba por qué era favorito.
y el drama siguió en el quinto asalto. En un intercambio frenético, Robeisy conectó un golpe limpio y contundente y sorpresa para todos, Rafael Espinosa a la lona. Un knockdown clarísimo, el campeón cubano sonrió, se sintió seguro y la lógica se estaba imponiendo. El mexicano se levantó, claramente aturdido, pero con una furia que caracteriza solamente al boxeador azteca, esa que se saca en los momentos de mayor adversidad. Aguantó el asalto, sobreviviendo a un venabal por parte del cubano. La pelea parecía estar resuelta, pero solamente era cuestión de tiempo, porque en el boxeo, la cuenta de la lona a menudo solo sirve para encender una chispa, y a partir de ese momento el Divino Espinosa entendió que no tenía nada que perder. La pelea se transformó en una carnicería a media distancia, una auténtica guerra de desgaste. Espinosa estaba impulsado por una voluntad inquebrantable y siguió marchando hacia adelante, usando su altura y su pegada para empujar a Robeisy contra las cuerdas, un lugar donde el cubano se sentía visiblemente incómodo. Los rounds intermedios fueron un tira y afloja brutal, con el mexicano absorbiendo los mejores golpes del cubano y devolviendo el doble de volumen. La pelea se acercaba poco a poco al final y las tarjetas de los jueces reflejaban la intensidad de la contienda, una decisión cerrada. Robeisy seguía confiando en su técnica, pero el volumen y el esfuerzo constante del Divino Espinosa comenzaban a mellar su físico y mentalidad. La pelea llegó al 12º y último asalto, un round que pasaría inmediatamente a la historia del boxeo, porque fue muy bueno. Ambos púgiles dejaron todo, era el asalto de la verdad, un momento de pura desesperación y coraje. Rafael Espinosa, ese hombre supuestamente que solamente era una carnada, se lanzó con una combinación final y en el medio del intercambio de metralla, una poderosa mano se estrelló contra Robeisy Ramírez y el bicampeón olímpico, el boxeador de oro, el cubano, se termina desplomando del dolor. Robeisy Ramírez, el tren, el favorito indiscutible, estaba en la lona y por primera vez en toda la pelea fue un knockdown devastador, porque no solo fue físicamente, sino psicológicamente ametrallador. La arena estalló, el cubano se levantó con lo que le quedaba de orgullo, pero el daño estaba hecho. La campana final terminó sonando, cerrando los dos asaltos de boxeo épico, en una contienda que nadie esperaba, y la decisión quedó en manos de los jueces, y así el mundo del boxeo y especialmente ese estadio, como los mismos boxeadores aguantaron la respiración. El primer juez, 114-112 para Robeisy Ramírez. El segundo juez, 114-112 para Rafael el Divino Espinosa. Y el tercer juez, 115-111 para Rafael Espinosa. Resultado, decisión mayoritaria para el Divino. El estadio, diseñado para celebrar la continuación del reinado del tren, fue testigo de un terremoto porque Robeisy Ramírez había perdido su invicto como campeón mundial y había perdido su título, y lo había perdido ante un hombre que se suponía debía ser una víctima fácil, porque hoy en día muchos admiramos al nuevo campeón, Rafael el Divino Espinosa, pero en ese momento debía ser una víctima solamente para Robeisy Ramírez, y así, con un golpe forjado a base de coraje y presión incesante, culminado por el knockdown en el round decisivo, terminó costándole el título al cubano y la victoria para el mexicano. La lección es clara. No subestimes nunca a un mexicano que ha venido a jugarse la vida sobre el ring. Se puede ver como una carnada, pero cuando la campana suena, te enfrentarás a un guerrero que boxea con desesperación, con la desesperación y determinación de un león, como así también la esperanza de un país a sus espaldas, un país con muchísima cultura de boxeo, al menos en el profesionalismo. Y a veces esa voluntad es el golpe más duro que puede recibir su oponente. ¿Qué otros casos conoces de boxeadores que fueron llevados como el menos favorito y terminaron ganando la contienda? Los leeré en los comentarios y espero verlos a todos en una próxima entrega de Safari Boxing. Muchas gracias.